Bienvenidos a nuestra inducción sobre el sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente que tenemos en nuestra organización. Bueno, quiero iniciar primero contándoles por qué o cuáles son los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero que todo, el objetivo primordial es buscar el equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Entre el bienestar mental de cada uno de los colaboradores, la salud física y el ambiente social. Obviamente la trilogía, o más bien el equilibrio de estos tres componentes, da una óptima condición de salud y eso hace que el colaborador se sienta muchísimo más, digamos, bien o de mejor condición para poder desarrollar su trabajo como tal. ¿Cuáles son las responsabilidades de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Bueno, cada uno de nosotros tiene unas actividades particulares, ¿cierto?, que van muy de la mano con la identificación precisamente de los riesgos. Primero que todo, hay algo muy importante y que quiero hacer muchísimo énfasis, porque no solamente porque sea normativo hay que cumplirlo, porque esto está en una ley. En este momento estamos con el decreto 1072 y la resolución 1111, en donde nos solicitan precisamente y nos piden que seamos muy acuciosos con precisamente la capacitación de cada uno de nuestros colaboradores en seguridad y salud del trabajo. Entonces, algo muy importante es participar en las actividades de capacitación, participar en las campañas, en las pausas activas, en el cuidado, digamos, integral. Todas esas cosas son muy importantes que ustedes tengan en cuenta en la manera como desarrollamos el sistema. Algo muy importante es que ustedes también tengan un autocuidado, que ustedes tengan una filosofía de autocuidado. Es una responsabilidad que tenemos en el sistema de gestión, mejorar esas condiciones para que precisamente pues cada uno de nuestros colaboradores tenga un mejor estado de salud. Un deber y también una responsabilidad del sistema, obviamente, de poder identificar eso, es precisamente tener la información clara sobre el estado de salud. Para ello, siempre es importante que hagamos los exámenes médicos ocupacionales cuando se necesiten, que cuando ustedes ingresen a la organización se hagan ustedes su examen médico de ingreso, que cada vez que ustedes se incapaciten, ojalá se incapaciten por un accidente de trabajo, pues tengamos que hacer su examen de post-incapacidad. Siempre diligenciar las encuestas de salud para mirar el diagnóstico precisamente de lo que le está pasando a cada uno de los colaboradores, que cuando nos incapaciten siempre enviemos a recursos humanos, en este caso más bien a nómina, al área de nómina, las incapacidades que hemos tenido, porque eso nos ayuda a clasificar o clarificar el ausentismo, que es algo muy importante y que es uno de los índices que debemos llevar como tal. También una de las responsabilidades es el acatamiento de las normas, los reglamentos y las instrucciones, y no solamente con el componente legal digamos, que se ha emitido desde el Ministerio de Trabajo, sino también con las directrices internas de la organización, las políticas, la manera como nosotros definimos o como nosotros tenemos los procedimientos para, por ejemplo, hacer un aviso de accidente de trabajo, el cuidado de la autosalud, la manera como nosotros digamos, ejecutamos cada una de las actividades frente a eso. Siempre también algo muy importante es que ustedes deben informar cuáles son los riesgos y los peligros de su sector de trabajo, de su puesto de trabajo, tanto los que están aquí en las oficinas centrales, como los que están en las oficinas del cliente, o los que trabajan en calle, o como sea. Deben siempre referir sus, digamos, sus peligros, siempre tienen que identificarlos y hacérnoslos, comunicárnoslos para que nosotros podamos mitigarlos con los programas que tenemos dentro del sistema de gestión. Ya más adelante les digo dónde se pueden comunicar directamente. Muy bien, por eso los invitamos a que ustedes reporten sus actos o condiciones inseguras, porque es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos a los cuales se ven enfrentados cada uno de nuestros colaboradores. Ahora bien, ¿cuál es el sistema o qué es un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente? Precisamente es un proceso lógico que va por etapas, que es sistemático y que nos ayuda muchísimo a controlar, o nos ayuda mucho a mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Y esto entendiéndose específicamente
por todas las actividades que están relacionadas con el trabajo como tal, todos los riesgos y a todo lo que nos vemos abocados para precisamente trabajar en este sistema. Por eso, aquí tenemos nosotros dentro de nuestra organización identificados una serie de riesgos que por nuestra labor como tal, pues obviamente se conocen como la clasificación de riesgos. Entonces, tenemos los riesgos biológicos, ¿cierto? Que pueden ser virus, bacterias, parásitos, fluidos, picaduras o mordeduras, aquellos compañeros que se encuentran fuera de la ciudad y que están en zonas en donde puede presentarse este tipo de cosas. Tenemos los riesgos físicos que tienen que ver obviamente con el entorno, particularmente ruido, iluminación, todo lo de radiación, temperaturas extremas, confort térmico, toda la parte de química, los riesgos químicos que pues obviamente son los gases y los vapores, la exposición a material particulado, la exposición a polvos orgánicos o inorgánicos. Tenemos los factores de riesgo psicosocial que se ven o más bien se ven materializados en la gestión organizacional, en las condiciones de la ejecución de las tareas y de las responsabilidades, en las jornadas de trabajo, entonces tiene que ver mucho con la carga laboral. Tenemos los riesgos o las condiciones relacionados con las condiciones de seguridad, que tienen que ver con los riesgos mecánicos, los eléctricos, los accidentes de tránsito que están ahorita amparados o más bien se manejan por el plan de seguridad vial, y los de riesgo público. Y finalmente tenemos los riesgos biomecánicos o lo que llamamos ergonómicos también, que tienen que ver muchísimo con la postura al momento de hacer el trabajo, con los esfuerzos y los movimientos repetitivos y con la manipulación o izaje de cargas. Hay alguna cosa muy importante, y es que todos estos riesgos nosotros los tenemos incluidos en una matriz de riesgo que los invito a que la conozcan, está publicada en la intranet de la organización. Igualmente para aquellos compañeros que no tienen acceso a la intranet, pues con gusto yo se las puedo compartir, en donde ustedes pueden identificar precisamente esos riesgos y a dónde ustedes por proceso, cuáles son cada uno de los tipos de riesgo y cómo están contextualizados dentro de la organización. Muy bien. Los programas de seguridad y salud en el trabajo que tenemos, pues digamos particularmente dentro de nuestro sistema, pues van muy enfocadas al sistema de vigilancia, ¿cierto? Osteomuscular y el riesgo psicosocial, como ya lo vimos, pues relacionados con todo lo que tiene que ver con posturas, pero también con cargas de trabajo. Tenemos también un programa de gimnasia laboral que está materializada en las pausas activas, y también estamos trabajando en la parte de vida saludable. Trabajamos en los programas de inspecciones del sistema de gestión, que nos ayudamos muchísimo con el COPAST, con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también tenemos el programa de seguridad vial, exigido pues por el Ministerio de Transporte. Y finalmente tenemos los programas relacionados con los estudios de higiene o los estudios ambientales, como por ejemplo iluminación, ruido, toda la parte de confort térmico, y también los programas de orden y aseo. Entonces aquí encontramos obviamente una cohesión muy interesante entre cada una de las cosas que hacemos y cómo la organización lo tiene esquematizado desde el sistema de gestión. Algo muy bien, veamos qué es un accidente de trabajo. Entonces un accidente de trabajo, ¿cierto?, tiene que ver específicamente con todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca más bien en el trabajador, ya sea una lesión, una perturbación o una invalidez o finalmente la muerte. Entonces, ejemplos de qué podrían condicionar a un digamos accidente de trabajo. Bueno, la ejecución de órdenes de empleados o contratantes durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de las oficinas o del sitio de trabajo y de las horas de trabajo. Por eso, por ejemplo, cuando participamos en los partidos de fútbol o los campeonatos deportivos o la fiesta de fin de año, por ejemplo, también, aun cuando no es ocasión del trabajo, sí está autorizado por el empleador, y eso se configura, cualquier actividad que sobrevenga un accidente de trabajo se configura como tal, ya no sea en una labor que ejecutemos todos los días. Durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia o lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte es suministrado por cada uno de los empleadores.
Ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, precisamente era como el ejemplo que les daba ahora, y que precisamente se traten de la subrogación del empleador, o sea que el empleador haya dado el permiso específico a que esa, esa actividad se haga en nombre de la empresa y tenga la autorización plena de él. Son las que se configuran como accidente de trabajo. Ahora bien, una pregunta que nos han hecho muchos: ¿cómo yo reporto un accidente de trabajo? Bueno, primero que todo, cuando ustedes se accidentan en el trabajo, lo primero que ustedes deben hacer, o ustedes pueden, es reportarlo directamente a la ARL, o no lo reportan directamente a nosotros, a sistemas de gestión. Nosotros, como sistemas de gestión, lo reportamos a riesgos laborales, al área de riesgo, a la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Que en este caso es Colmena, que es nuestra administradora. Lo reportamos vía telefónica, damos toda la información del accidente y posteriormente pues nos dedicamos o lo que hacemos es el registro particular de lo que ocurrió. Lo ideal es siempre tener al trabajador a la par. Como bien les digo, muchos trabajadores lo que hacen es reportarlo directamente, que no está mal, está muy bien, pero algo muy importante que ustedes tienen que hacer como colaboradores es que su jefe inmediato siempre lo sepa. Es muy importante que su jefe inmediato siempre esté enterado de qué fue lo que ocurrió. Y pues obviamente paralelamente el área de sistemas de gestión, que es la que se encarga de reportar el accidente. Posteriormente de eso, de que he reportado a la ARL, nosotros, en caso de que se requiera, solamente si se requiere atención médica, coordinamos con la ARL para que les puedan atender en el centro médico o en el centro de atención más cercano para la atención de cada uno de los trabajadores. Y posteriormente nosotros pues reportamos toda la información al trabajador para que le presten el servicio de riesgos laborales, de la administradora de riesgos laborales. Es muy importante el reporte de estos accidentes de trabajo. Nosotros debemos reportarlos concienzudamente, porque esto obedece a que si no se atienden de inmediatez pueden dar lugar a afectaciones futuras y se pueden configurar luego en un problema tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces es muy importante que el reporte de accidente de trabajo se pueda dar en esa marcha tan pronto sea efectivo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante o por qué se debe reportar? Todo trabajador debe estar en la obligación de reportar su accidente de trabajo y se lo debe avisar a su empleador o a su representante. En este caso, por eso les decía que el jefe es importante que sepa sobre el accidente de trabajo. Si el empleador no es el responsable de la grabación precisamente de esa lesión, cuando no se sepa sobre el accidente de trabajo, porque obviamente al no conocerlo de inmediatez pues no puede hacerse responsable posteriormente del agravamiento del accidente de trabajo. Por eso es que ustedes deben reportarlos cuando les suceda. Eso es un acto obligatorio. Conozcamos pues quiénes son los miembros de los comités paritarios, del Comité Paritario Correcon, que es muy importante, y aquí pues lo traigo a colación para que lo conozcan. Recuerden que nosotros poseemos una empresa de más de 200 empleados, de más de 150 empleados, perdón, pues debemos contar con un número particular de miembros, ¿cierto? Entonces debemos contar con cuatro principales y con dos principales y con dos suplentes. Cuando hablamos de 2 y 2 estamos diciendo que por cada uno, ya sea por parte del empleador, que el empleador los elige, y por parte de los trabajadores, el trabajador vota por seleccionar a los representantes del trabajador, y cada uno de ellos, los 2 principales, tienen sus 2 suplentes. Entonces aquí se los presento, son las personas que se encargan precisamente de pertenecer al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son los miembros principales, y los miembros suplentes son los que encontramos acá, los miembros que pueden suplir en ausencia del principal,
las actividades y las responsabilidades de ese COPAST. El presidente de nuestro COPAST se llama Ruth Pavón y ella pues encantadamente puede recibir cualquiera de sus requerimientos, porque el COPAST está para vigilar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione en pro de la prevención de los riesgos laborales y la mitigación de las enfermedades laborales como tal. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos una empresa hermana llamada Inocor, que por ser menor a 10 personas no tiene la necesidad de tener un COPAST, un Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Puede tener un vigía de seguridad y salud del trabajo. Por eso, la persona que se encarga de ser la vigía, pues puede ser solamente una persona. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones tanto del COPAST como del vigía? Precisamente, ampliando un poco lo que estamos hablando ahora, pues proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren la mejora de las condiciones de salud y de los ambientes de trabajo, visitar periódicamente los lugares de trabajo, están en toda la libertad de hacerlo, de hacer inspecciones, ser el intermediario entre el empleador y los trabajadores, tramitar los reclamos o las sugerencias de los trabajadores relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, solicitar periódicamente a la empresa informes de accidentalidad y de enfermedades laborales, están en todo el derecho de hacerlo. De por sí ellos son las personas que se encargan directamente de vigilar o de controlar que esos reportes y de que toda esa información esté al día. Entonces, obviamente es muy importante tener en cuenta estas funciones y que hay unos conjunto de empleados que los están representando ustedes. También tenemos un plan, contamos con un plan de emergencia, tenemos un grupo de brigadistas que bueno, pues con el tiempo han ido cambiando, pero de todas maneras mantenemos un grupo interesante e importante y pues que están en continua capacitación precisamente para estar preparados ante cualquier eventualidad o cualquier, digamos, riesgo. ¿Qué debemos hacer en casos de emergencia? Bueno, primero que todo, cumplir con las leyes, cumplir con las órdenes de los brigadistas. Únicamente las personas que pueden dar órdenes en una evacuación en un momento de emergencia es el brigadista. No da las órdenes ni el representante legal, ni la que coordina el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Nadie se puede meter a dar órdenes, son solamente los brigadistas. Las personas que están en las empresas cliente deben acudir o deben acatar las reglas que tienen dentro de cada una de sus empresas clientes, que también están organizadas de la misma manera. Tenemos que también portar el documento, por eso es importante que portemos el carnet que nos identifica que trabajamos acá, que portemos algo que sepamos quiénes somos, ¿no? Es muy importante que siempre estemos de la mano con la identificación y logremos precisamente que nos identifiquen en un momento de emergencia. Bajar siempre, si nuestros pisos están en las escaleras, pues bajar por las escaleras, por el lado derecho. Y en caso de evacuación, en lo particular acá en donde nos encontramos, pues encontrarnos en el Parque La 93, que es el punto de encuentro. Como el parque es un poco grande y es el punto de encuentro de muchas compañías que están acá, pues nuestro punto de encuentro siempre va a ser frente al McDonald's. Entonces, algo muy importante siempre, pues no devolverse, no tomar fotos, no tomar el tema como algo chistoso, siempre estar atentos a lo que siempre nos digan nuestros brigadistas. Es algo muy, pero muy importante. Bueno, ahí como les decía, el punto de encuentro, ahí es una foto de una evacuación que tuvimos hace un par de años. Nosotros pues participamos en las evacuaciones que maneja el distrito y pues ahí nos ponemos un poco a prueba con todo ese tema. Muy bien, hablemos un poco del acoso laboral. Ley 1010 del 2006 es una ley que nació a partir, digamos, del Ministerio de Trabajo para precisamente entender o mitigar todo lo que tiene que ver con los riesgos que puedan presentar en acoso laboral. La ley 1010 no es solita, no se hace solita, tiene un acompañamiento especial de un comité de convivencia, ¿sí? Y ese comité de convivencia tiene unas funciones especiales dentro de la organización para mejorar precisamente las relaciones de clima laboral, las relaciones que tienen que ver con el manejo y el trato entre cada uno de los colaboradores.
Y aquí yo quiero ser muy explícita con dos cosas que pasan con el comité de convivencia. El comité de convivencia actúa sí y solo si el trabajador quiere manifestarse, digamos, de manera formal. No puede suponer, no puede hacer ningún tipo de, digamos, de pronunciamientos por cosas que se supongan que ocurran. Siempre debe atender a algo que el trabajador siempre quiere proclamar o que quiere decir. ¿Qué atiende el comité de convivencia? El comité de convivencia atiende problemas de clima laboral, problemas que tengan que ver con la convivencia. No atiende procesos disciplinarios, no atiende digamos, problemas que tengan que ver con el no acatamiento de una ley, de una orden, de una política. Eso lo hace el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Recursos Humanos se encarga de lo disciplinario, de la administración del personal frente a los procesos y cómo este personal debe ayudar a que esos procesos se hagan posibles a medida de, obviamente, el acatamiento de las políticas y de los reglamentos. Pero el comité de convivencia solamente se involucra en temas en donde ya precisamente, como su nombre lo dice, la convivencia es imposible, ¿sí? Entonces, algo muy importante, el comité de convivencia recibe las quejas que quieran dar los colaboradores, se realiza obviamente una investigación por cada una de las partes, posteriormente se reúnen a las dos partes, se llegan a una serie de acuerdos y se hace un seguimiento durante un periodo para saber si el clima ha mejorado o no. Esto es algo muy importante que tienen las compañías, es una figura altamente poderosa porque ha ayudado muchísimo a que las organizaciones no se llenen de quejas o que los áreas de recursos humanos no se llenen de unas quejas que finalmente pueden arreglarse por la vía del diálogo. Entonces el comité de convivencia va en esa función, por eso es que tramitan con quejas con las pruebas que lo soportan, es netamente confidencial, cada uno de los miembros del comité de convivencia tiene firmado un convenio de confidencialidad que hace que precisamente no tengan y no pueda develar ningún tipo de información, eso es algo que va contra la ley. También ayuda y hace seguimiento a los planes de mejora, hace seguimiento a los compromisos y se reúne de manera trimestral como obligatoriedad o cuando en algún caso pues así lo apremia. Les presento los miembros del comité de convivencia Correcol que pues precisamente están al servicio de ustedes cada vez que ustedes lo requieran y precisamente pues a cualquiera de ellos ustedes les pueden dar o suministrar alguna queja o alguna, digamos, alguna inconformidad en relación, y vuelvo y repito, con el clima laboral. ¿Listo? Entonces algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta y conocer es que precisamente este es el manejo que se le da al comité de convivencia. Bienvenidos siempre sean pues todas las quejas, soluciones o recomendaciones, lo que ustedes nos quieran dar, pues obviamente estas personas están en toda digamos, la pertinencia para poderlo hacer. Bueno, quiero hacer una acotación, eso también funciona como el COPAST. Hay unos miembros que son elegidos por el empleado y unos miembros que son elegidos por el empleador. Los que son elegidos por el empleador los elige de acuerdo obviamente a su concepción, y los que son del empleado se hace por votación, ¿sí? Hay una regla importante en la ley 1010 y es que el comité de convivencia, el presidente del comité de convivencia debe ser el representante del empleador, ¿sí? Entonces es algo muy importante que tenemos nosotros dentro del comité. Muy bien, para ir terminando pues con esta inducción, quiero hablarles un poco de la parte de gestión ambiental. Hemos estado nosotros interviniendo con un programa que estamos construyendo, esperamos tenerlo a final de este año muy bien concebido, y queremos hablarles de los 3 programas que estamos desarrollando en este momento: el uso eficiente y ahorro eficiente del recurso hídrico, la gestión integral de los residuos y el ahorro de energía. También estamos con el área de recursos humanos haciendo digamos, o llevando a cabo unas iniciativas muy interesantes en relación con el carpooling, con el cuadro compartido, y pues obviamente pues hemos estado desde seguridad y salud del trabajo apalancando actividades de gestión ambiental. Por eso es que Correcol pues siempre estará en procura de que eso ocurra, y aun cuando nosotros, nuestra organización,
es una organización, digamos, netamente de servicios, pues también impactamos, también tenemos algunos impactos ambientales de los cuales somos responsables. Bueno, esto todo va muy de la mano con nuestros grupos de interés, por eso es tan importante que ustedes siempre los tengan en cuenta digamos, en la inducción que tuvimos sobre gestión de calidad. Ahí explicamos cada uno de los grupos de interés y cómo estos son concebidos dentro del programa de responsabilidad social, que era lo que les estaba comentando yo anteriormente. Hay una cosa muy importante, nosotros dentro de nuestro programa de responsabilidad social, que va muy enfocado a todos los grupos de interés, pues nuestra mayor premisa es hacer negocios basados en los principios éticos y apegados a la ley. Por eso le decimos cero a la corrupción, cero a, digamos, porque esto mejoraría obviamente nuestros ingresos, también obviamente la satisfacción de nuestros grupos de interés, y también los invitamos a que ustedes también sean partícipes de nuestro código de ética. Tenemos un código de ética que regula todas las acciones fundamentales de la organización y cómo nos vamos nosotros circunscribiendo dentro de la organización frente a nuestros valores y nuestros principios organizacionales. Como último, pues quiero dejarles o contarles que nuestra administradora de riesgos laborales es Colmena, y que cualquier cosa que ustedes pues obviamente necesiten, se les ofrezca o puedan ustedes necesiten consultar, pues pueden escribirnos al correo calidad@correcol.com. Estaremos nosotros siempre prestos para ayudarles, para orientarles, para darles información y obviamente para aceptar toda clase de sugerencias, felicitaciones, peticiones y demás cosas que se requieran para mejorar nuestros sistemas de gestión. Espero que nos podamos encontrar en la próxima oportunidad.